Tres. Buenos días, hermanos y amigos. En esta ocasión le damos gracias al Señor una vez más por estar aquí. Le damos gracias a Dios por la vida que es prestada. Y reconocemos de que, dice el Señor, sin Él no se puede hacer nada. Por Él vivimos, nos movemos, respiramos y somos. Yo en esta mañana quisiera mencionar a 5 personajes, incluyendo a una pareja, ¿no? En la Biblia, que ellos buscaron, ¿verdad?, cómo vivir su propia vida, apartándose del Señor, pero en esos relatos bíblicos observo de que solo uno de ellos trató de ser restaurado después de que se desconectó de Dios. Por ejemplo, primera pareja, por ejemplo, Adán y Eva. Después que pecaron, después que desobedecieron, que se estaban echando la culpa, Adán se la echó a la mujer a la serpiente y así. La Biblia no menciona de que ni Adán ni Eva buscaron restauración, perdón o se humillaron. Sencillamente cayeron y Dios los tuvo que sacar del huerto del Edén. Salieron como que fueran unas personas que estaban llevando las consecuencias de la desobediencia. Tuvo el Señor que sacarlos del huerto, pero no se ve en ellos un arrepentimiento y una humillación a Dios por causa de la desobediencia que hicieron contra el Señor. Ese es el caso de Adán y Eva. Bueno, después vemos el caso de Caín. Caín, hijo de Adán y Eva, lo mismo, mata a Abel, su hermano, y cuando Dios le reclama de que la sangre de su hermano estaba clamando justicia de la tierra, él no se ve arrepentido, no se ve compungido, él no se ve con la necesidad de pedirle, Señor, pues fallé, perdóname o algo así por el estilo. Pero más bien se ve soberbio cuando Dios le dice que iba a andar errante en la tierra. Y él dice que era grande el castigo, que como casi que no lo merecía. Sí, ese castigo, dando a entender que ese castigo era más grande que la muerte de Abel. Imagínense. Lo que quiero decir es que hay descaro en el corazón del hombre. Hay descaro que, como dice un dicho, deben y salen cobrando. Para Caín el castigo era demasiado fuerte. Es decir, no lo merecía. Imagínense usted. Ahora, está el caso de Esaú. El caso de Esaú número 3, ¿verdad? Esaú, dice la escritura, de que después de que le vende la primogenitura a su hermano Jacob, y después de que Jacob se le adelanta para la bendición de su padre Isaac, trajo el animalito, ¿verdad?, ya cocinado para dárselo a comer a su padre, para alcanzar la bendición. Y ya le explica a Isaac que alguien se adelantó y le dio la bendición y no podía, pues más, ya no había nada que hacer. Sin embargo, ahí sí Esaú, trata de decirle al padre que le dé aunque sea un poquito de bendición. Dame aunque sea la sobra la bendición. Pero ahí se ve también que Esaú, en vez de estar arrepentido de verdad, por causa de que vendió la primogenitura a su hermano, más bien se levanta un espíritu de venganza en él para ir a buscar a su hermano y quitarle la vida. Entonces, y usted sabe el relato bíblico, que la madre tuvo que decirle a Jacob que huyera. Pero mi punto está de que detrás de una pérdida, como en el caso de la primogenitura, la bendición del padre, vemos como las personas muchas veces, en el caso de Saúl, procura un poquito de algo, de la bendición, pero no necesariamente él está humillado, no necesariamente él está arrepentido de lo que había hecho. ¿Cómo es la vida, no? Ahora, después puedo ver el caso de Saúl. Saúl en la Biblia, número 4. Saúl, dice la escritura que falló varias veces al Señor. Muchas veces hizo lo que él quiso, desobedeció abiertamente a Dios. Por eso en uno de los relatos bíblicos Dios lo desecha completamente a través de Samuel. Le dice que Dios lo ha desechado. Y cuando él se ve perdido, dice que se vino sobre Samuel y se agarró de Samuel. Samuel ya iba con la intención de irse y le rasgó el vestido a Samuel. Samuel se voltea y le dice, así Dios te va a rasgar el reino ahora, te lo quita el reino el Señor. Y en otras palabras, Dios ya se había apartado de Saúl y le quita el reino para dárselo a David. Pero
el punto está de que en la vida de Saúl se ve como él tercamente no se humilla, no busca de Dios, no siente que ha perdido algo tan valioso como la presencia de Dios, como todo lo que Dios le ofrecía a él. Bueno, y por último el caso de David. David, después de que desobedece a Dios de una manera diabólica, porque mandó matar a Urías y se queda con la mujer de Urías, y usted sabe todo eso, la verdad es de que al ser descubierto por Natán, el profeta de Dios, al ser señalado como el hombre injusto y sin misericordia, él confiesa su pecado, que sí, que ha pecado, y comienza él a buscar cómo regresar a sus cimientos originales con Dios. Él quiere recuperarse, él quiere volver a tener lo que tenía antes. Entonces ahí podemos ver que la actitud de este hombre es muy diferente a la que yo he mencionado anteriormente. Podemos profundizar, aunque sea unos momentitos, con David, que él busca como, por lo menos en el Salmo 51, él está reconociendo que perdió el gozo de la salvación, que se le fue la presencia del Espíritu de Dios, que ya no sentía, ¿verdad?, la transparencia moral para predicar o para enseñar el camino de Dios. Hay varias cosas que él menciona que él había perdido. En el Salmo 51 se puede enumerar varias cosas que David reconoce que ya no tenía por causa de la desobediencia. Entonces, y en el Salmo 32 también vemos ahí como él es recuperado. Es decir, Dios al final, que este hombre se humilla, lo recupera, se recupera David y dice que es feliz el hombre que Dios lo ha perdonado. Feliz el hombre en el cual Jehová dice no culpa de pecado. En esos dos versículos primero de Salmo 32 podemos ver nosotros cómo él se restaura o se siente restaurado. Creo que una de las señales más fuertes que hay de la restauración es la paz. Como que le quitan un par de quintales de libras a uno que va cargando en la espalda. David ahí comienza más bien a sentirse con la libertad de decir, Dios me liberó, Dios me ayudó, ahora puedo cantar con libertad. Dios me perdonó y sentía la paz de Dios. Entonces, esa paz que no se puede ni explicar a veces, pero que solo el que la está viviendo la siente y la puede disfrutar. Entonces yo quiero en esta hora decirles a ustedes, la verdad es que es precioso y es algo muy, muy hermoso ver cómo Dios restaura, cómo Dios ayuda al ser humano, ya sean pecados mayores o pecados, van a ponerle menores, pero la verdad es de que no hay como andar en paz con Dios, no hay como más bien acercarse a Dios y progresar en Dios, no quedarse estancado, no quedarse a un lado del camino, sino que poner la mirada en el Señor, es lo mejor. Es cierto que van a venir muchas dificultades, tanto espirituales como de otras índoles, pero lo más que van a poner importante, lo más sobresaliente, es saber de que uno, si se muere, por ejemplo, va directo con el Señor porque ha caminado con Dios. Que Dios les bendiga, muchas gracias por habernos escuchado en esta hora y esperamos que al ver el video que viene y a escucharlo, usted sea edificado y sea bendecido. Gracias por haberme escuchado. Dios le bendiga. Muchas gracias. Buenos días. El hijo se le murió, el niño que, ¿verdad? Cuando embarazó a Betsabé, las consecuencias de haber matado a Urías y haberse quedado con Betsabé, que después Absalón mató a Amnón y bueno, que Tamar fue violada. ¿Se acuerdan de esas cosas que pasaron con David? Que fueron más o menos 5 consecuencias por el pecado de David. Y después, al final, este hombre, cuando es descubierto su pecado por Natán el profeta, recién él se da cuenta que en vano había hecho eso de estar encubriendo el pecado. Aquí en el Salmo 32 estamos viendo a un hombre diferente, a un hombre que está empezando, hermano, una época de restauración su vida. Un hombre que, como quien dice, ha sacado la cabeza del agua. Se estaba ahogando, pero al final logró salir a la superficie. Y dice, bienaventurado el hombre que dice,
el Señor no le inculpa más de iniquidad y de pecado. Bienaventurado el hombre que es perdonado sus pecados, que ya no tiene maldad en su vida. Es bienaventurado, en otras palabras, qué felicidad haber encontrado el perdón y la restauración. Es decir, hermanos, solamente aquella persona que reconoce su pecado, que confiesa su pecado, que se aparta del pecado y que sabe que el pecado hace mucho daño, es capaz de decir: Señor, auxíliame por favor, sácame de este problema. Pero aquel que no reconoce, aquel hermano que se acostumbra a su pecado, pobre de él, es un gran miserable, una gran miserable. Por ejemplo, conocidos evangélicos, ¿verdad?, entre comillas, que, hermano, vivieron juntos un tiempo en su país con una compañera, y eso es conocedor del evangelio. Y después viene la compañera, viene él y después viene la compañera a este país, y siguen solamente viviendo juntos. Y ellos justifican diciendo: lo que pasa es que tenemos un chorrero de niños, tenemos como 6 niños. ¿Y qué más casados? Estamos casados porque tenemos 6 niños. Dan por hecho que ya están casados. Y ante Dios no están casados. Ante Dios viven juntos, están en fornicación. Es decir, no sienten la necesidad de arreglar su vida con Dios. No sienten la necesidad de renunciar en ese estilo de vida de pecado que han llevado. Entonces no reconoce nada. Y ese es un ejemplo que estoy dando. Habrán otros ejemplos que puedan dañar nuestra relación con Dios. Sin embargo, estamos viviendo en estos días peligrosos. Hombres amadores de sí mismos. Hombres que no le interesa qué dice Dios, qué opina el Señor, sino que qué opino yo, cómo me siento, cómo vivo. No importa que la palabra me lo prohíba, lo que importa es que yo me siento bien en esto. Qué filosofía más diabólica. Si algo te gusta, agárralo, es tuyo, tómalo. Con tal que no le hagas daño a los demás, lo que importa es que te guste a ti. Eso es lo que importa. Eso es diabólico, hermanos. Amén. Porque antes de cualquier cosa y de vivir en situaciones de la vida, uno tiene que tomar en cuenta a Dios. Amén. Le voy a poner otro ejemplo. La Biblia dice: hey, no se unan en yugos desiguales. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Con los incrédulos. Porque no hay comunión la luz con las tinieblas, ni el diablo con Cristo. El creyente con el incrédulo no tienen comunión. Pero viene usted y dice: lo que pasa es que tiene ojos verdes. No, lo que pasa es que ella tiene un cuerpo de sirena. Lo que pasa es que él es un mango. Lo que pasa, y comienza uno a razonar, hermano, en la carne, diciendo: sí, yo estoy casado, pero ella está soltera. ¿Ya? Hey, pero estás amarrado, no importa, pero ella está soltera. Y además yo le gusto a ella y ella me gusta a mí. Lo que importa es lo que a mí me gusta, lo que a mí me encanta. Dios sale sobrando. Lo que dice su palabra me sale sobrando. Hermano, con esa filosofía, ¿a dónde vamos a parar? No se unan en yugos desiguales. Y la gente se une en yugos desiguales. Ahí andan noviando con incrédulos. Ahí andan texteándose con los incrédulos. Ahí andan hermanos de amiguitos y de novios con gente incrédula, con gente que no conoce a Dios. Pregunto: ¿a dónde al final va a ir a parar un evangélico, una evangélica que anda con una persona inconversa? ¿A dónde va a ir a parar? A los brazos del diablo. El diablo lo va a revolcar, o la va a revolcar si es mujer, la va a revolcar. Van a salir perdiendo. Si son hijos de Dios, deberían de atender la palabra de Dios. Amén. Bueno, bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. La palabra perdón la he subrayado. Porque, hermano, el alcanzar el perdón de Dios es una dicha, es un privilegio. El alcanzar el perdón de Dios no es asunto barato. ¿Me están escuchando, hermano? Amén. Repito, el alcanzar el perdón de Dios no es una baratija. ¿Oyeron eso? Amén. Si encontrar el perdón en usted es difícil, el de Dios, hermano, es más complicado. ¿Por qué, hermano? Porque Él conoce nuestros corazones y nuestras intenciones. Yo le puedo fingir a usted: perdóneme, hermano, perdóneme, hermana, por lo que pasó, disculpe por lo que dije, y hermano, tal vez me le estoy humillando de mentiritas, me le estoy humillando para tapar el ojo al macho, dicen ahí. Pero con Dios no podemos hacer eso. Con Dios o somos sinceros y honestos con Él, o no hay perdón. Amén, hermanos. Amén. Con Dios es una dicha, es un privilegio. Por eso dice: feliz el hombre que encuentra el perdón de Dios. Es feliz. Ahora, hay gente descarada que le ha fallado a Dios, hermano, y casi solo se persignan y ya, según ellos, ya alcanzaron el perdón de Dios. Y eso no es así, hermanos.
El perdón de Dios se busca, hermano, el perdón de Dios uno tiene que de veras demostrarle al Señor que Él nos puede perdonar o no. Es decir, perdóname por favor, te suplico que me perdones, Señor. Me humillo ante ti, mírame, Señor, aquí estoy, me asincero en tu presencia. Y comienza uno a quererle demostrar a Dios, Señor, yo quiero alcanzar tu perdón. Y cuando uno se da cuenta que ha sido perdonado, cuando la paz de Dios gobierna el corazón, cuando la paz de Dios viene acá, cuando uno se ha apartado del pecado. Amén. Pero si uno insiste en aquello y si uno se quiere deleitar otra vez en aquello, ¿cuál perdón de Dios, hermanos? ¿Cuál perdón de Dios? Mucha gente está engañada por eso. Mucha gente vive en el engaño, creyendo que a Dios ha perdonado o que ya tiene a Dios, hermano, y lo tiene, como quien dice, convencido. Y no es así. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Mire cómo que dice, qué profundo es esto. Mire, dice que no culpa de iniquidad. La culpa, qué tremendo. Muchas personas le pasan la culpa unos a otros. Voy con el primer ejemplo bíblico, Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, ¿qué hicieron ellos, hermanos? ¿Se acuerdan? Adán le dijo, la mujer que me diste, esa me dio el fruto prohibido. Bueno, en otras palabras, yo no soy culpable. Después la mujer que dijo, lo que pasa es que la serpiente me dijo, la serpiente me engañó. Entonces Eva no era culpable, la culpable era la serpiente. Y la serpiente no dijo nada, al final, no dijo nada. Pero hermano, la culpa se la echaron los unos a los otros. Ese ejemplo es lo que está sucediendo nosotros hoy en día. La culpa no es mía, la culpa es de ella o de él. La culpa no es mía, es de los hermanos. La culpa es del pastor, la culpa es del fulano. Nunca usted tiene la culpa. ¿Cuándo va a aceptar que usted ha pecado delante de Dios? ¿Cuándo va a aceptar que su falta de buscar de Dios, su falta de avivamiento, su falta de sometimiento a Dios es su propia negligencia? Es porque usted es perezoso, perezosa. Es porque usted, no, hermanos, no se ha metido con Dios. Es porque usted no se ha comprometido con Dios. Le vive echando la culpa a medio mundo, pero usted es el que se puso en una manera en donde el diablo se lo movió. Amén. ¿Ya? Un soldado en la guerra no puede decir, por culpa de mi compañero o de aquel o del otro, me hirieron la pata o me desbarataron el brazo. A él le tocó, tal vez hizo algo incorrecto, tal vez se le olvidó lo que tenía que hacer y no lo hizo, y ahí está, pagó las consecuencias. Lo mismo pasa en este caminar, en esta maratona, en este maratón. Si usted no busca de Dios con su corazón, sinceramente, y busca de veras estar bien con el Señor, usted mismo va a fallar. No le ande echando la culpa a medio mundo. Usted no ora porque usted no quiere orar. Usted no busca de Dios con la palabra porque usted no quiere, no ama la palabra de Dios. Usted no evangeliza porque no quiere, tiene miedo, tiene vergüenza. Usted, hermano, no hace lo que tiene que hacer porque usted mismo se ha amarrado. Amén. Su relación con Dios, hermano, tal vez es una relación nublada, con mucha neblina. No es transparente, no es clara, no es limpia. Amén, hermanos. Amén. No se le anda echando la culpa a los demás. Es algo vergonzoso. Más tarde, hermanos, pongo otro ejemplo. Caín, cuando había matado a su hermano Abel, Dios lo confronta. Caín, la tierra está reclamando, dice, justicia por la sangre de tu hermano Abel. A ver, ¿qué dices? Bueno, el Abel, ¿qué dijo? Señor, yo no soy primero yo no soy guarda de mi hermano. Y lo otro, pues, es demasiado fuerte el castigo que me está dando, que iba a estar errante por todo el mundo. Y él enfatizó el castigo grande que Dios le estaba dando. Nunca él reconoció que había matado a su hermano Abel. Nunca él demostró arrepentimiento con Dios, el Caín. El Caín, hermano, sencillamente su manera de ser era lavarse las manos, hizo lo que hizo y se lavó las manos. Para él nunca valorizó el mal que había hecho. Así hay mucha gente hoy en día, hacen y deshacen con su vida y ellos al final nunca hicieron nada malo. Nunca hicieron nada malo. Por eso yo he predicado sobre el narcisismo. La persona que se ama a sí mismo demasiado, esa persona, hermano, se ha enamorado de sí mismo. Cree, hermano, que se lo merece todo, que tienen que aguantarle. Yo hago lo que hago porque sé lo que hago y se acabó, y los demás que se aguanten. Se ama a sí mismo, demasiado se ama. Es incapaz de pedir perdón a otra persona, al que ha herido, al que ha ofendido.
es incapaz. Y no vayamos lejos, por ejemplo. Reflexionemos. Vean nuestros abuelos o nuestros padres ya de los 60 años para arriba. Algunos de ellos piden perdón por el daño que le hicieron a sus hijos. No piden perdón. Es más, dejaron hijos regados por donde quiera y no son capaces de pedirle perdón a esos hijos regados. ¿Es verdad o mentira lo que estoy diciendo, hermano? Amén. No piden perdón, los abuelos no piden perdón, los tatarabuelos mucho menos. No piden perdón por sus errores que han cometido. Dicen, no tengo por qué pedir perdón. A nadie le debo nada. Solo a Dios, dicen ellos. Ah, no tienen que pedir perdón a sus hijos. Es increíble. Pero así es la mente testaruda, ¿no? Así es la mente cegada, sin Dios y sin esperanza. Repito, Caín dijo, hey, es muy duro el castigo que me estás dando. Señor, es demasiado. Eso de Abel, eso no tiene mucha importancia. Lo que importa es que me está dando un castigo muy fuerte. Caín. Después vemos, por ejemplo, tenemos más ejemplos en la Biblia. Saúl. ¿Qué pasa con Saúl, hermano? Bueno, Saúl, cuánta desobediencia, cuánta terquedad. Dios le advirtió, Dios le dijo. Hermano, el mismo Samuel lloraba todos los días por Saúl porque Dios ya lo había desechado. Y una vez Dios tuvo que decirle a Samuel, ya no siga llorando por Saúl, yo ya lo desprecié, ya lo deseché. Y hermano, el Saúl nunca demostró un verdadero arrepentimiento. Saúl nunca demostró que de veras estaba dolido por tanta rebeldía con Dios. Saúl nunca le demostró a Dios nada. Siguió con su vida terca, con su vida mula, siguió delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos Saúles hoy en día hay en este siglo XXI? ¿Cuántos Saúles hispanos que estamos aquí en Richmond estamos todavía con eso, hermano? Que no le demostramos a Dios arrepentimiento ni sinceridad. No confesamos pecado, no nos arrepentimos de haberle dado la espalda a Dios en algún momento. No sentimos carga por el Señor, hermanos. Amén. Siempre andamos buscando que Dios nos hable y nos apapache, que nos hable bonito, y nunca que el Señor nos confronte en nuestra maldad, en nuestro pecado, en nuestra rebeldía, en su presencia. Es algo lastimoso, pero la verdad, hermanos, es la verdad. David tuvo que confesar su pecado, se dio cuenta que necesitaba darse por vencido delante de Dios y lo hizo. Saúl no, David sí. David se dio cuenta de que había pecado contra Dios cuando lo confrontaron y comienza, hermano, él en el Salmo 51 a decirle muchas cosas a Dios. Contra ti solo he pecado. Quitó a Betsabé, quitó a Urías, quitó a Natanael, quitó a los profetas, quitó a los soldados, quitó a medio mundo quitó de su mente y su corazón, y solamente se quedó él y Dios. Contra ti solo he pecado. Señor, según yo, había pecado contra Urías y encubrí el pecado mandándolo matar. Según yo, había pecado contra Betsabé. Bueno, la traje a mi casa para tapar el pecado. Según yo, todo lo había arreglado. No me funcionó. Ahora me doy cuenta que estoy desnudo en tu presencia y hoy me doy cuenta que solamente contra ti he pecado. Hermanos, eso es quitarse la máscara. Eso es quitarse, hermanos, el fachadismo, la fachada delante de Dios. Y comenzar a decirle, Señor, tú conoces quién soy yo. Tú conoces que soy capaz de dejar de hacer lo que he hecho. Pero ¿qué hacemos nosotros muchas veces? Queremos quitarnos la fachada a medias y le decimos, Señor, yo reconozco mi pecado, pero quiero seguir en él. Yo reconozco mi maldad, pero Señor, me fascina estar en la maldad que estoy haciendo. Yo reconozco, Señor, que te he ofendido, pero me fascina seguir en lo mismo. Entonces pregunto, ¿en qué quedamos? La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Amén. Sin embargo, queremos burlarnos de Dios. Queremos burlarnos de Dios. Decimos, hermanos, sin querer queriendo, esta mula es mi macho. Insisto en lo mismo. Y queremos la bendición de Dios. Y queremos la prosperidad de Dios. Queremos que Dios nos ayude. Queremos que todo nos salga bien. Pero hermanos, sembrando mal, sembrando para la carne, ¿cómo esperamos la bendición de Dios sobre nuestra vida?
Amén, hermanos. Amén. Y usted no ande justificando. Lo que pasa es que soy niño, lo que pasa es que soy niña, lo que pasa es que soy inmaduro y por eso cometo demasiados errores. Ey, ¿cuándo vas a madurar? ¿Cuándo vas a andar rectamente? ¿Cuándo vas a hacer las cosas bien hechas? Hermanos, hasta que nos queman los pies, hasta que nos queman los pies y las manos, nos damos cuenta de la seriedad del fuego, hermano. Amén, hermanos. Amén. Pero usted dice, no me quemo, no me quemo, he ofendido a Dios, pero no me pasa nada, hago lo que quiero y no me pasa nada, he avanzado en el pecado y no me ha pasado nada, y sigo en lo que estoy haciendo y no me ha pasado nada. Cuando te llegue a pasar, hermanos, va a ser demasiado tarde el querer levantarte otra vez. Amén. Cuando quieras restaurar tu vida, va a ser demasiado tarde. Amén. Tengan cuidado, porque yo siempre he dicho esto, y es verdad, hermano. A los verdaderos hijos de Dios, cuando sacan la nariz, el Señor se las mocha. Amén. A los falsos no, hermano. A los bandidos, regularmente a los bandidos siempre les va bien. A la gente que no son hijos de Dios, siempre les va bien. Claro que con su límite, porque llega un momento en el cual también cosechan. Amén. Pero hermano, usted si se llama hija de Dios, hijo de Dios, y está haciendo cosas indebidas, cuidado, que va a cosechar. Amén. Va a cosechar, pero con lágrimas de sangre. Amén. Con lágrimas de sangre. Escúchelo bien. Mire la hora que se lo estoy diciendo. ¿Qué horas son? La 1. ¿Qué horas son? Si sigue insistiendo, vea, usted va a cosechar lágrimas de sangre. Porque con Dios no se puede, ¿qué, hermanos? Jugar. Dios no anda jugando con usted ni conmigo. Si dice, no hagas eso, no lo haga. ¿Por qué lo dice el Señor? Él sabe por qué, hermano. Amén. Él sabe por qué. Amén, hermanos. Amén. O Dios no sabe nada, hermano. O Dios, hermano, nació ayer. O Dios, hermano, no sabe nada, no tiene sabiduría el Señor. Que no es el creador de los cielos y la tierra. Amén. Que no nos hizo a nosotros mismos. Amén. Que Él no sabe el pasado nuestro, el de hoy y el mañana nuestro. ¿No lo sabe Dios? Amén. Lo sabe Dios, hermano. Amén. Bien. Voy a pasar al punto 2 y ahí voy a terminar por causa del tiempo. Hay restauración, hay perdón. David lo sabía. Y por lo tanto, le dice el siervo de Dios al Señor: mientras callé, versículo 3, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Ahí voy a parar. Mientras yo encubrí, dice el versículo 3, mi pecado, mis huesos se envejecieron. Yo puedo decir que una primera consecuencia que él nos dice aquí, fíjense bien, es que cuando uno tapa el pecado, se envejecen los huesos. Físicamente uno es afectado cuando se tapa el pecado. Uno se enferma, en otras palabras. Note bien eso. Ahora, otra cosa. Dice también, en mi gemir todo el día. ¿Qué le pasaba todo el día, noche y día? ¿Qué hacía David? Gemía. Eso significa que emocionalmente algo le estaba sucediendo a él. En sus emociones fueron afectadas por causa de su pecado. Lo otro, dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, aún en la parte financiera, en la parte económica, fue afectado este hombre. ¿En qué aspecto? Que la bendición de Dios se detiene, hermano. Usted va a decir, David no necesitaba nada, era rico. Sí, aparentemente no necesitaba nada. Pero, hermano, la mano de Dios deja de bendecir a una persona desobediente. Amén. ¿Ya? Y si no, pruebe a Dios. No le dé a Dios lo que Dios pide. Usted mismo se friega. Yo lo he probado. Cuando uno deja de darle a Dios lo que es de Dios, o uno se comienza a desobedecer, uno comienza a cosechar. Pero cuando uno es fiel a Dios, Dios siempre es fiel a uno. Amén. Siempre así es. Pero, hermano, volvamos al asunto de la maldad y el pecado. Cuando usted y yo andamos haciendo cosas indebidas, cosechamos. Aún, hermano, fíjense bien, aún a veces aquí, cuando hemos pecado, solo aquí hay consecuencias. Solo aquí, tal vez en la cabeza. Y hay consecuencias. Porque el Espíritu de Dios nadie se le escapa. Amén. Él sabe nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Hermanos, saquemos toda cosa que no sea agradable a Dios. Llámese rencor,
odio, maldad, engaño, fornicación, adulterio, malicia, cualquiera de esos pecados que nos estén afectando el alma, hay que sacarlos. Porque, hermanos, nos van a afectar emocionalmente, nos van a afectar financieramente, nos va a afectar, hermano, en todo aspecto nos va a afectar. Amén. David lo reconoció. Mientras no confesé mi pecado, yo me estaba haciendo leña a mi vida, dice David. Me estaba arruinando mi vida. Ahora dice el 5, y yo lo he subrayado. Bendito versículo 5. Bendito versículo 5. Dice el 5. Mi pecado declaré. Así dice, hermanos. Amén. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Qué hizo David? Declaró el pecado y no encubrió más su iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Versículo 5, dando a entender que al final él tuvo que declarar su pecado, se quitó la carga. Bendito este versículo 5, se quitó esa carga, toneladas de maldad y pecado sobre su hombro o sobre su lomo. Y dice, no encubrí mi iniquidad. ¿Qué es encubrir? Es tapar. No encubrí mi iniquidad. No siguió tapando su pecado. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tres cosas, dice, declaró, dejó de encubrir y confesó David. Versículo 5, poderoso, hermano, subráyelo. Subráyelo porque usted y yo hemos sido perdonados por Dios. Pero vamos en este caminar y no sabemos qué nos depara mañana. No sabemos si nos puede pasar la de David. Que David, hermano, estaba, ¿qué dice la Biblia en el 2 Samuel? Que estaba aquí haciendo en el palacio. Él no había pecado cuando se levantó, que andaba en guerra el pueblo de Israel, y él estaba en el palacio. Una tarde se despertó y se levantó y estaba aquí haciendo ahí, hermano, en aquel corredor, paseando. No sé qué tanto se movía ese hombre, pero estaba paseando el David. Dice, de pronto, de repente, desvió la mirada y ¿qué vio? Una mujer bañándose. Y los ojos se le brotaron. ¡Guau! Se le salieron los ojos a David. En un descuido, hermano. El salmista, el hombre de Dios, conforme al corazón de Dios, el hombre temeroso de Dios, el hombre que oraba, el hombre que buscaba de Dios, el hombre que estaba bien cuadrado con Dios, en ese momento se descuidó. Amén. Voltea a ver a su hermano, miren, parece un angelito, pero ese angelito se puede descuidar. Y ese angelito o esa angelita, de repente, mañana se vuelve un monstruo. ¿Por qué? Porque dejó a Dios. Porque abrazó el pecado. Y de repente el buscador de Dios, la buscadora de Dios ya no es lo mismo. Y eso pasa, hermano. Hoy estamos en comunión. Hoy alabamos a Dios juntos. Y mañana ya no quieres estar con tu hermano juntos. Porque el pecado nos separa de Dios y nos separa de los hermanos en Cristo. Amén. 1 Juan capítulo 1 dice que si nosotros confesamos los pecados, dice, y andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Y qué? Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Pero fíjese bien, si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Significa que si no ando en luz, ya no tengo comunión con mis hermanos. Yo no quiero saber de mis hermanos. Yo no quiero saber nada de la comunión con mis hermanos, porque ya no ando en luz. Amén. ¿Qué lo dije? ¿El pastor Domingo lo dice? No. 1 Juan capítulo 1. Amén. Eso dice la Biblia, no el pastor Domingo. Hermanos, no nos engañemos. La comunión entre nosotros depende de la comunión que tengamos con la luz de Dios. Amén. Si andamos en luz, tenemos comunión. Si no andamos en luz, hermano, en cuanto dice medio amén, el culto terminó, ¡fum! Sale volando el hermano, la hermana. ¿Por qué? Entre comillas, porque ya no anda en luz. Amén. Porque ya usted es chusma. Usted no es hermano en Cristo. Usted no es nada. Usted es un primo de él o prima de ella y se va corriendo. ¿Por qué? Porque ya no anda en comunión. Ya no están en comunión. Pero si andamos en luz, nos necesitamos, nos queremos. Nos preguntamos cómo te ha ido. ¿Cómo estás, hermano? He orado por ti, he estado orando por ti. ¿Ves? Porque hay comunión. Porque hay comunión. Amén. No nos engañemos, hermano. También en 1 Juan, vayan conmigo 1 Juan otra vez. 1 Juan, ahí mismo también nos dice algo poderoso. El siervo de Dios, hablando de la confesión de pecados. Capítulo 1.
Dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? Y limpiarnos Y limpiarnos de todo. Dos cosas que suceden cuando confesamos. Una, ¿qué es lo primero? Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar. ¿Y para qué más? Y limpiarnos. Nos perdona y nos limpia. ¿Y usted se imagina ser perdonado por Dios, ser limpio por el Señor? No es que te limpió el hombre, no es que te encubrió el hombre el pecado, no. Dios mismo te ha perdonado y Él mismo te ha limpiado. ¿Cómo la ve? Eso es maravilloso, hermano. Amén. No es el hombre, es Dios el que perdona y el que limpia, el que purifica, el que santifica, el que restaura, Amén. el que ayuda, el que nos levanta, hermano. Es Dios. Amén. A Él sea la gloria. Amén. No es para la gloria del hombre, es para la gloria de Dios. Amén. Bendito su nombre. Y es por eso que es mejor ponerse en sus manos. Porque en las manos de Dios hay misericordia y ternura. En las manos de Dios hay restauración. Amén. En las manos del Señor, hermano, hay suavidad. En las manos del Señor hay una ternura mejor que la ternura de una madre. Hermano, las manos del Señor cuando están perdonando, perdonan de verdad, no de mentira. Si usted y yo hemos sido restaurados, perdonados por Dios, sintámonos dichosos, felices porque somos, hermanos, personas perdonadas por el Señor. Amén. Dice, para concluir, el tiempo dice que concluyamos ya. Cuando el Señor nos ha ayudado, nos ha levantado, sucede lo siguiente, siempre en el libro 30, capítulo 32 de Salmos. Dice, por tanto, a ti orará todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Miren las consecuencias de haber sido perdonado. Comienza otra vez la relación de oración. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegará hasta él, dice. Es decir, que aunque venga la tormenta y la dificultad, una persona que ora a Dios es una persona en victoria. Dios le va a librar de las horas difíciles, porque la persona ora a Dios. Amén. Mire qué diferente es la persona cristiana cuando ora y cuando no ora. Cuando oro, yo me siento seguro que el Señor me va a ayudar. Y cuando no oro, no me siento seguro. Para Amén. nada. Amén. Un ejemplo más lo voy a poner. Salga usted sin orar a la calle, a manejar, al trabajo, lo que sea, sin orar. Usted no sabe qué puede pasarle. Usted sabe que está a la deriva. Usted no sabe, hermano, qué revolcada puede tener por el camino, porque no va con la cobertura de Dios. Pero cuando usted ha orado antes de salir a la calle, ¿qué pasa, hermano? Usted va hasta cantando coros, porque sabe quién va con usted, Amén. porque ya se encomendó a que tenía que encomendarse. Amén. El salmista dice, cuando yo oro, siento que el Señor me ayuda, está diciendo en otras palabras. Cuando a ti ora todo santo en el tiempo que pueda ser hallado, dice, aunque venga la inundación, aunque venga la tormenta, tú me guardarás, tú me ayudarás, dice el 7, tú eres mi refugio, tú me guardarás de la angustia y con cántico de liberación me rodearás. Ahí voy concluyendo. Hay un sinnúmero de cosas que pasan positivas cuando uno confiesa el pecado, cuando uno alcanza el perdón de Dios, cuando uno es restaurado, cuando uno comienza a orar, cuando uno tiene comunión con Dios, cuando uno, hermano, aparte que canta al Señor y que dice, hay cánticos que lo rodean. Vean los hermanos que cantan alabanza, dice ese versículo 32, versículo 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. ¿Y qué dice ahí? Con cánticos de ¿qué? De liberación. De liberación me rodearás. Es decir, como que hay un ambiente de cánticos de parte de Dios. Como que, hermano, viene un concierto de Dios al alma de uno, al espíritu de uno. Y uno comienza a alabar a Dios. Aunque cante horrible la garganta, lo importante es que uno está alabando y glorificando a Dios. Aleluya. Lo importante es que uno se siente poderoso. ¿Por qué? Porque ha sido perdonado, ha sido restaurado, ha sido aceptado por Dios otra vez. Amén. Qué lindo es alabar y glorificar a Dios en esa situación, hermano. Qué lindo uno se siente en la presencia del Señor. Uno se siente ungido por Dios. Uno se siente que ángeles lo llevan a uno en sus brazos, porque uno está alabando a Dios y está fluyendo en la presencia del Señor. Hermano, bienaventurado el hombre cuyas iniquidades han sido perdonadas, Amén. por cuyas maldades han sido, hermano, quitadas, que ya Dios no culpa de pecado.
Feliz la mujer, feliz el hombre que ha encontrado el perdón de Dios. Incline su rostro, por favor, en esta hora. Es el tiempo de decirle: Señor, tú eres el que nos libras, Señor, de tantas maldades y tantos pecados. Padre Santo, te damos gracias porque Caín, Adán y Eva, Señor, Esaú, Saúl, Señor, son ejemplos negativos para nosotros, que no reconocieron sus maldades, no reconocieron la urgencia de arrepentimiento, no reconocieron, y por eso vemos las consecuencias en la palabra de Dios con ellos. Pero tenemos a un David. Ese hombre fue diferente, Señor. Sí reconoció que te había fallado, sí reconoció, Señor, que había faltado en tu presencia, y se arrepintió de todo corazón. El Salmo 51 nos habla de la iglesia.